Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a una entrevista en ANEF. Esperamos que le estén pasando muy bien. Y hace el honor de acompañar Marta Fabril esta tarde. Igual y peque de adelantado y diga que es poeta, pero me gustaría escucharla a ella decir cómo se presenta para quien no la conoce. Marta, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Gracias a ti por la invitación. Un gusto estar aquí. Me gustaría comenzar, no sé si a lo largo de tu vida te has encontrado con esta concepción del poeta como un personaje muy elocuente y muy misterioso que se la pasa escribiendo durante su vida recluido y en soledad. ¿Alguna vez tú has sufrido con ese estereotipo como poeta? Mm, Pues sí, no, mira, yo creo que hay algo de razón en el asunto de la soledad, aunque no tengas que estar solo, vivir solo, estar amargado, etcétera. Sí, la creación, creo que cualquier creación artística, bueno, de las solitarias como las artes plásticas o la literatura, sí necesitas de mucha soledad para poder generar obra de la que sea. Entonces, no es tanto un mito, sí es necesaria la soledad, aunque estés rodeado de gente, como en mi caso, que tengo dos hijos, que yo escribo hace muchos años, aprendí a ensimismarme, aunque estuvieran brincándome en la cabeza, desarrollé la capacidad de concentración para poder estar trabajando mentalmente. Entonces creo que sí hay algo de cierto. Lo que no es, y esto obedece a una vocación, o sea, no, los poetas no son extraterrestres, son personas, pero su oficio les exige de ciertas cosas, en este caso de un poco de aislamiento, de soledad para poder trabajar. Ahora, esta cuestión con la que quisiera comenzar, te la han preguntado quizá no pocas veces, y es para ti, ¿para qué sirve la poesía? Uy, mira, pues te contesto con un verso de un poema de Marco Antonio Campos. Bueno, no es textual, no es un verso de Marco Antonio Campos, parafraseándolo, dice, la poesía no sirve para nada y escribo estas páginas sabiéndolo. Si es útil, a ver, la poesía sí es útil, aparentemente no es útil. Yo pienso, creo fehacientemente que la poesía salva. A mí me ha salvado porque te permite desdoblar, desplegar, entender con más profundidad lo que tú sientes. O sea, si yo digo, ay, me dejó el amor de mi vida, me duele muchísimo el que me haya dejado el amor de mi vida. Bueno, pues eso está muy simple, ¿no? Entonces los poetas traducen esa sensación a un lenguaje muy profundo en el que aquel abandonado o aquella abandonada se ve completamente reflejada o reflejado. La poesía es como un espejo, el poema es como un espejo. Entonces hay unos espejos que a ti no te gustan y otros que sí, que son los poetas con los que te identificas, porque, no sé, pues porque sientes igual que ellos o ellas, en fin. Este, pero, ¿cuál era? Ya se me pasó, se me olvidó la pregunta, Ramses. ¿Qué fue lo que me preguntaste? Te he preguntado por la utilidad de la poesía, ¿para qué sirve la La poesía? utilidad, perdón. Es muy útil, pues, porque salva. Te salva de situaciones, por ejemplo, un poema puede desatar, puede liberar la presión del dolor de una muerte, por ejemplo. Cuando muere alguien, los poemas sobre muerte, me estoy acordando ahorita de algo sobre la muerte del mayor Sabines, te hace comprender
el estado que tú estás viendo, ese estado emocional, ese poema, te ves en ese espejo. Entonces, la utilidad radica ahí, en que es un acelerador de la conciencia. Decía Octavio Paz que el poeta es el traductor del mundo. Y claro que sí, el lenguaje poético traduce los hechos más simples, igualmente con palabras sencillas, profundiza cualquier cosa. Una flor de baldío se convierte en otra cosa cuando es traducida por un poeta. Claro, como espejo se pueden decir muchísimas cosas. A mí me gustaría que nos platicaras también cómo fueron tus primeros acercamientos con la poesía, con la escritura, con la literatura en general. Mira, yo creo que mi acercamiento es desde la infancia, ¿eh? Yo soy de una generación en la que, por lo menos la clase media baja, no teníamos acceso a televisión ni a nada. En mi casa hubo una televisión cuando yo tendría unos 6 años, yo creo, 6 años de edad. Entonces, también provengo de una generación en la que las familias eran muy numerosas. Y yo vengo de una familia de 9 hijos, o sea, 9 hermanos. Entonces, yo soy la penúltima de esos 9 y una de mis hermanas, para entretenernos, mi hermana la mayor, mi hermana Isabel, que en paz descanse, nos leía cosas por las tardes. Y recuerdo, yo pienso que eso marcó mi infancia, porque yo me llamo Marta Margarita. Entonces me acuerdo que una tarde llegó y me dijo, esto te va a gustar. Y nos leyó Margarita, está linda la mar, y no sé qué cosas, trae un dulce aroma de azahar. Sí, este hermoso poema. Entonces yo pienso que eso desde la infancia me marcó. Otra cosa que yo detecto desde niña, esa marca, es con el cuento de la niña de las cerillas, que a mí me conmovía muchísimo la historia de la niña de las cerillas y me encantaba sufrir con esa historia. Entonces pedía que me la leyeran y me la leyeran y me la leyeran y nunca me cansaba. Pienso que de ahí viene esa marca y creo también que desde la infancia había en mí una clara vocación hacia las artes. Esa inquietud por decir yo cómo percibo las cosas del mundo. Entonces, hubo intentos de mi parte en la música. De hecho, ejercí por ahí el canto cuando era yo muy joven. Desde niña cantaba en coros, pero lo que más me ha gustado toda mi vida son las artes, las artes. Ya cuando fui madre, que fui muy joven madre, a los 19 años nació mi hijo Lolo, es mi hijo, los amo, y tengo otro hijo, Emi, que es bajista, también conocido ahí en el mundo del jazz queretano. Tuve que encontrar la manera de que conviviera armónicamente la maternidad con mis inquietudes, y me encontré con la literatura, pero ya como para ejercerla. Toda mi vida he sido lectora, ¿eh? Tuve una adolescencia fascinante porque fui una amiga muy cercana de Paulina Garza Allende, que en paz descanse también, hija de Paula de Allende. Entonces, mi adolescencia transcurrió un poco también en ese halo de misterio que era en la casa de una poeta. Entonces, en esas épocas a mí ni por aquí me pasaba que yo fuera a poder escribir yo poemas. Pero era pues impactante ver a la poeta Paula de Allende cuando yo tenía 15 años. Hay muchas circunstancias en la vida que te van marcando un camino. Ya cuando tengo que fui mamá, entonces hubo ese maravilloso centro queretano de escritores, y digo maravilloso porque a mí ese centro de escritores me permitió formarme ya como autora. Yo asistía a un taller que coordinaba Jesús Aragón,
también muy buen poeta, Jesús, y muy buen editor y muy buen amigo. Y de ese taller escribí y se corrigió mi primer publicación, que es Después de la lluvia. Ese poemario salió en 1988. Y bueno, pues de ahí ya la poesía siempre está con uno, pero no te das cuenta hasta que comienzas fijarte, a fijarte en los hechos poéticos que están sucediendo todo el día a nuestro alrededor, pero pues no les hacemos caso. Cuando comienzas a leer grandes poetas y puedes penetrar en la poesía, entonces ya se te despierta como una intuición y una atención más profunda y comienzas a percibir todos esos hechos cotidianos y ya entonces tú puedes traducir en palabras a poesía eso que estás viendo y que te conmueve o que te toca o que te sorprende. Quería preguntarte algo muy del pasado y ya lo has tocado. ¿Recuerdas cómo se publicó tu primer libro de poesía después de la lluvia del 88? Ay, pues sí, mira, fue una emoción muy extraña. Fíjate que no sé si sí, seguramente ya estoy este, como ya me estoy acercando a la vejez, aquello de todo tiempo pasado fue mejor. Este librito me costó alma y vida porque creo que el paso de la primer publicación es lo que lo que decide una verdadera vocación hacia las letras. No es fácil publicar, y menos fácil es publicar poesía, aparte de porque nadie te quiere publicar, porque tú estás exhibiendo lo más profundo de tu ser. Entonces, cuando publiqué mi primer libro, bueno, pues son cosas que uno cree cuando publica su primer libro, que todo mundo lo va a leer y que todo mundo va a percatarse de tu dolor, ¿no? Etcétera. Finalmente ni quien lo lea, ¿no? Pero es un paso muy difícil, pero que al mismo tiempo sientes el impulso de darlo porque es la vocación que te jala. Entonces, en ese libro, por ejemplo, viene un poema que pienso yo que fue lo que me hizo comprender que sí tenía yo la capacidad para escribir poemas de una cierta calidad. Es particularmente una estrofa de un poema que le dedico a mi hermana Carolina, que por esas épocas murió. Dice, vaso de leche que se derrama sobre el mantel nuevo. La muerte cayó sobre ti como un vaso de leche que se derrama sobre el mantel nuevo. Si te fijas, es un verso muy largo y aparte me salió de la nada, que así es como, según yo, se debe escribir la poesía. Entonces, es con ese verso, porque todo lo demás me costaba mucho trabajo, sobre todo corregirlo, pero eso salió. Entonces, creo que con esa estrofa fue la que me dijo, creo que sí puedes dedicarte a la poesía. Y ese libro, pues obviamente fue decisivo para mí, para seguir escribiendo. Y hasta la fecha sigo escribiendo. También me gustaría preguntarte por el apoyo que recibiste o el contexto para publicar este libro, porque esta colección, a ti te tocó el número 3 de esta colección sí, que por aquí quería mostrar, y me parece que son años donde empieza una verdadera época de oro en la literatura queretana. O sea, en los 80s, 90s empieza un despertar en publicaciones, en revistas, y aquí está tu libro. Entonces te quería preguntar por también qué recuerdos tienes
del ámbito de los talleres, de las revistas, de las personas jóvenes, las mujeres que publicaban en ese entonces. Igual y son muchas preguntas, pero es parte, es parte del mismo interés y la misma problemática. Mira, éramos muy pocas mujeres las que, a ver, yo ya no estaba tan jovencita, pero por ejemplo, a ese taller de Jesús Aragón en el que se revisaban textos de todo tipo, narrativa, incluso periodísticos, poesía, etcétera, íbamos varias mujeres. Muy pocas continuamos escribiendo. Pues las demás por ahí se dedicaron a otras carreras, a otras cosas. Pero las que nos dedicábamos a escribir y que teníamos ya cierta edad, te voy a decir la cierta edad, 25 años, o sea, pues éramos jovencísimas, pero las más chiquitas tenían 18 o 17. Entonces, de estas más maduras éramos muy poquitas. Y pues yo recibí todo el, a ver, no apoyo, sino que yo nunca me sentí considerada como algo distinto a un par de todos los que íbamos al taller. ¿Sí me explico? Ni para bien ni para mal. Era una más de los que iban ahí. Y era un taller brutal porque sí, pues te desbarataban los textos y pues te desbarataban la vida en algunas ocasiones con ciertas opiniones corrosivas, etc. Pero a final de cuentas eso fue lo que nos hizo crecer como autores. Finalmente eso fue. Tuvimos muchos beneficios porque había mucho apoyo a la literatura en ese tiempo. Yo recuerdo, por ejemplo, que en el, si no me equivoco, fue 87 u 88, vino a Querétaro el encuentro de poetas del mundo latino. Entonces, te cruzabas en la calle con grandes poetas, escuchabas en el Teatro de la República grandes poetas de viva voz y luego si les decías buenas tardes te contestaban, ¿sí me explico? Entonces se fue desbaratando un poco el mito de que escribir poesía era inalcanzable. Yo en ese encuentro escuché a un poeta que ha sido muy significativo en mi vida y que quizá su poesía contribuyó a que yo tomara la decisión de seguir escribiendo, aunque aguantando porrazos y demás críticas de todo mundo. Y ese poeta es Antonio del Toro. Él leyó en el Teatro de la República, nunca se me va a olvidar que quedé impactada cuando leyó su poema Jueves y salí inmediatamente a buscar, a ver si había libros de él. Ponían como un tendido de libros allá afuera en el lobby del Teatro de la República y me encontré el último de una edición que estaba agotada de un libro que se llama ¿Hacia dónde es aquí? Y lo esperé para que me lo firmara y pues sí, me lo firmó. Él era estoy hablando de 87, 88 por ahí, era un hombre muy joven y luego la vida nos hizo encontrarnos nuevamente y bueno, pues se desarrolló una amistad muy profunda, pero su poesía para mí fue un detonante de mi poesía. Yo cuando estoy coordinando talleres, les digo a los jóvenes que se acercan que cuando encuentran a su poeta, el que les va a decir por aquí es el camino, aunque no lo conozcan, aunque se haya muerto hace 3 siglos, cuando dan con el poeta, van a comenzar a encontrar caminos para su propia poesía. A mí eso me sucedió con Antonio del Toro y con muchos otros poetas, pero por mencionar uno de los más significativos, porque finalmente terminamos siendo amigos, menciono a Antonio del Toro, que para mí es un enorme poeta. Y ahora pensando en nuestro tiempo, ¿cuál es el panorama de la situación poética en nuestro país? Ha habido quizá muchos cambios en relación a ese momento que me platicas del año de los 80s,
y ahora hay tecnologías, muchísimas opciones para que los jóvenes publiquen, espacios en internet, multitud de revistas. Entonces, hay muchas situaciones que han cambiado. Pero para ti, cuéntame, Marta, ¿qué panorama tú ves? Mira, no es preocupante porque se acabará la humanidad antes de que se acabe la poesía. Lo que pasa es que esta facilidad para publicar, para darte una referencia, te voy a contar esta situación. Para la gente de mi generación, aquí en Querétaro, lo más grande que te podía pasar era que te publicaran en una página de periódico. O sea, ni siquiera soñabas con el libro. Entonces, de mi generación, nuestras primeras publicaciones todas están en Caballo de Papel o en El Ruido de las Letras. Caballo de Papel era un suplemento del Diario de Querétaro y El Ruido de las Letras del Diario Noticias. Entonces, para nosotros era muy difícil publicar. Había muchos filtros también para publicar. Ahorita la facilidad que hay para publicar creo que es engañosa para, bueno, mira, son puntos de vista. Yo no sé en realidad, ya como que no entiendo mucho yo la actualidad, pero desde mi perspectiva, creo que esa falta de filtros le van a hacer el camino muy largo a quien quiera dedicarse a la poesía. Cuando tienes el filtro de un taller en el que 10 pares critican tu texto, te dicen este adjetivo está mal puesto o este adjetivo es horrible, quítalo, etcétera, hay un desarrollo muy veloz del uso de la herramienta. Entonces, cuando no tienes, cuando un editor te dice, a ver, aquí por qué estás poniendo esta palabra que no va, esto por qué lo estás poniendo así, si tú tienes una explicación, el editor te lo va a respetar. Pero si no la tienes, pues lo más probable es que el editor te componga o te diga, este poema no lo quiero, o ten tu libro, no te lo voy a publicar, así de simple, ¿no? Y ahorita no hay esos filtros. Entonces, quien cree que escribió la obra para el premio Nobel y no es verdad, va a tardar años en darse cuenta que su obra no era para el Nobel. ¿Sí me explico? Y se le va a alargar mucho el camino. Entonces, en mi generación tuvimos esa gran fortuna, mi generación aquí en Querétaro, porque pudimos convivir por medio de este centro de escritores, pudimos convivir y conversar de tú a tú con montones de poetas y de narradores y de periodistas y de todo mundo, así sentados 8 en una mesa, porque éramos la gente que íbamos a taller. Ahorita me estoy acordando, por ejemplo, que tuvimos una conversación de este tipo con Emanuel Carballo. Entonces, 5 palabras que pescaras de Manuel Carballo te hacían crecer, pero en friega crecías. Ya, si no crecías era porque de plano dedícate a otra cosa. Entonces, nosotros tuvimos esa gran fortuna. Yo no sé si mi poesía valga algo o no valga nada. Para mí sí vale porque, bueno, pues para empezar, porque yo la escribí, pero por ahí suenan, pues sí, creo que ha tenido alguna propagación que yo no he buscado. Yo soy de muy poca autopromoción, más bien de nada de autopromoción. La última plaquette que publiqué en realidad fue Azar del Destino. Conocí a mi editor por un error de conversación de Facebook y le gustó el poemario y lo publicó. Pero es muy raro que ande yo tocando editoriales o que pues no, la verdad. Sí, como yo soy funcionaria pública y las cosas con razón,
se han modificado mucho para la publicación, siendo funcionario público en tu propia institución, pues ya sé que ahorita yo no puedo publicar hasta que deje de ser funcionaria pública de la Secretaría de Cultura. Por ahí tengo cosas inéditas, pero bueno, no es el tiempo. Según yo, todo llega a su tiempo. Entonces, pues sí, ha habido nosotros tuvimos ese chance de desarrollarnos muy aceleradamente, y ahorita esta facilidad, creo que más que facilidad es una complicación, porque esta lectura fragmentaria que se hace en las redes sociales no te hace permanecer en la ignorancia de obras completas de autores, por ejemplo. No sé, a alguien a lo mejor le puede gustar Canciones para cantar en las barcas de Gorostiza, pero desconoce Muerte sin fin. Y Canciones para cantar en las barcas solamente conoce 3 fragmentos que fueron los que leyó en Facebook. Sí, entonces, hay un desconocimiento y bueno, así como este conocimiento de Gorostiza, conoces a 200 autores, pero finalmente no logras profundizar en la obra de ninguno y vas a tardar mucho para descubrir cuál es el sentido de tu trabajo. Creo que una de las cosas que más trabajo cuesta al comenzar a escribir es la del estilo. Si tuvieras que hacer una evaluación de cómo has construido tu estilo a lo largo de tantos años, ¿qué dirías? ¿Cómo te ves a ti misma cuando te asomas al pasado y te vuelves a leer y te enfrentas al texto y dices, así lo fui construyendo? No sé si me explico. Sí, mira, fue siempre a contracorriente. Por eso para mí Antonio del Toro fue un hallazgo, porque pues yo debía haberme apellidado Contreras en lugar de Favila, entonces, porque siempre llevo la contra en todo. Entonces, hay también una influencia en mi generación que son letras muy buenas de canciones. A mí me tocaron los inicios de la nueva trova cubana cuando yo era joven. Y hay mucha poesía musicalizada, sobre todo por Pablo Milanés. Hay grandes letras de Silvio Rodríguez, por ejemplo. Entonces yo pienso que por ahí yo pepené y yo me convencí y sigo convencida de ello, que lo más profundo es lo más sencillo. Entonces, en la poesía que yo escribo, siempre hay como 2 líneas paralelas, una que es completamente de caza y otra que busca un poco explicar la presencia mía en este mundo. Cuestionamientos sobre, pues, ¿qué hago aquí? ¿No? ¿Por qué escribo? Etcétera, ¿no? Y la otra parte es de observación. Yo soy una enamorada de la fotografía. Me gusta mucho la fotografía. Y creo que la línea paralela de mi trabajo, que corresponde a lo cotidiano, a lo sencillo, a lo simple, etcétera, tiene que ver completamente con la imagen, pero con la imagen como de Manuel Álvarez Bravo. O sea, esa imagen, hay una foto que adoro, que es la de una niña que está acodada en una baranda. Eso es la poesía. No necesita más. Ahí está la poesía. Entonces es como un reto para mí, lo más simple, convertirlo en palabras y hacer que eso sencillo toque al lector. No sé si lo he logrado, pero bueno, por ahí va. A mí está muy mal que yo lo diga, pero me gusta este poema de las lavanderas, porque la poesía también se escribe de lo que te sucede.
Entonces, fue una imagen muy impactante para mí. Yo andaba chambeando, siempre he sido, bueno, no siempre, pero muchos años de mi vida he sido funcionaria pública. En esas épocas trabajaba yo en el Instituto de Cultura del municipio. Fuimos a hacer una visita al Salitre, porque pensábamos abrir ahí una biblioteca, había un centro deportivo, en fin, cosas de trabajo. Entonces bajamos una calle, vamos caminando, un grupo grande de personas que andábamos ahí viendo las posibilidades de hacer algo de proyectos hábitat, cuando de repente ¡zas!, me topo con unos lavaderos. Yo hacía años y años que no veía lavaderos públicos y había muchas mujeres lavando en esos lavaderos. Entonces, pues la imagen fue sorprendente y de esa vivencia surgió el poema de las lavanderas, el Salitre. Entonces, eso que no se ve, que parece que no dice nada, lo está diciendo todo de la condición humana. Pero a mí me gusta andarme por los márgenes. Entonces, por eso, esa condición humana yo la abordo desde lo más simple, lo más sencillo, lo más cotidiano. En la antología poética que elaboraron Luis Alberto Arellano, que en paz descanse, y Román Luján, que esperamos que esté con salud, aparecen algunos, bueno, aquí la muestro para quien no tenga oportunidad de conocerla, aparecen poemas tuyos. Y en ese momento, a principios del 2000, ellos decían que tu poesía acecha en trazos mínimos la expresividad de lo cotidiano, y también decían, Marta Fábila comienza a madurar una obra que la media voz y el susurro encuentra la fidelidad de su registro emotivo. ¿Tú estás de acuerdo con esta impresión que tuvieron sobre tu poesía? Sí, yo creo que sí. Sí, mira, la media, sí, es que son de media voz. No espero, y tampoco espero caer nunca en eso. Yo no soporto la voz engolada. No sé, ese engolamiento de voz y la pose y esas cosas, yo no las aguanto. Entonces, dice un dicho popular que mucho ruido y pocas nueces. Entonces yo prefiero las nueces, aunque se tarde mucho tiempo en salir, me tarde mucho tiempo en romper la cáscara, prefiero la nuez. Fíjate que es otra cosa que yo noto ahorita, Ramses, refiriéndome a una de las preguntas anteriores, esa prisa por publicar. Si tú ves la obra poética completa, porque aquí tengo a la mano el libro de Borges. Borges vivió más de 80 años, ¿verdad? Y su poesía completa llega a la página 700, en 84 años. Creo que murió como de 80, no, murió de más de 89, no me acuerdo, pero sí murió, ya era anciano Borges cuando murió, que es de mis super ídolos. Entonces, llego a conocer poetas que tienen apenas unos 40 años y ya han publicado 5 libros. Entonces, tú dices, pues, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Porque la poesía surge de la vida. Entonces, hay vertiginosidad, viven sus vidas que pueden escribir un libro por año. O es poesía construida, versos, esos edificios verbales, pero que finalmente pues no tienen relleno, es el puro cascarón. Entonces, estas cosas rudas
es lo que a una persona que quiere seriamente construir una obra, alguien tiene que decírselas. Porque si no, en el espejo ves una imagen hermosísima, la más guapa y el más guapo de la ciudad, pero pues resulta que no te has ido a dar una vuelta por el centro, ¿no? Nomás ves tu imagen en el espejo, como yo que vivo sola, ¿no? Ay, soy la más bonita de la casa, pues sí, nomás vivo yo aquí. Entonces, es, develador, revelador, por lo menos leer la poesía y poema del Arco y la Lira de Octavio Paz. Ahí está todo. Todo es ambiguo. Todo es sí y es no en la poesía. Entonces, pues el poeta lo que tiene que hacer es su obra, y pues qué importa lo que digan los demás también. A ti, digamos que la caracterización también de Octavio Paz, muy famosa entre la poesía que se escribe, o es de comunidad o es de soledad, yo creo que tu poesía estaría en un margen ambiguo, porque también hay comunidad en los espacios domésticos de los que tú escribes. Y eso es algo que a mí me gusta en lo particular, que es la media voz también, que ya platicamos hace un momento. Pero yo aquí lo que te quería preguntar es, ¿qué conceptos y qué ideas a ti te ha interesado expresar y escribir, Marta? Fíjate que, a ver, es que es tan difícil. Yo sí busco. A ver, mi proceso de trabajo más o menos es el siguiente. Hay algo que a mí me impacta, como el poema de las lavanderas. Yo cuando vi aquello dije, es que yo tengo que escribir esto, porque fue una imagen brutal que me conmovió muchísimo, me conmovió muy gratamente. A veces vivimos, aunque tengamos redes sociales y demás, vivimos en aislamiento. Entonces no te das cuenta de las cosas que suceden en el mundo. Recuérdame la pregunta, Ramses, porque estoy divagando horriblemente. Te preguntaba por cuáles son los conceptos que a ti te ha interesado expresar y escribir. Sí, no es tanto que me interesen. Creo que los conceptos sobre los que yo escribo son los que tengo que escribir. No los escojo. O Mm. sea, hay en tu obra de creación, no puede haber otra cosa que tú y tu visión del mundo. Entonces, tiene que ver tu crianza, el clima en el que vives, lo que comes, todo eso tiene que ver con tu creación poética. Yo no podría escribir como chilena, pues porque no soy chilena. Yo soy queretana, entonces pues escribo de lo que sucede en Querétaro, de mi entorno, etcétera. No es tanto, ¿qué he buscado yo? Yo lo que sí he buscado es la sencillez. Eso sí lo he buscado. O sea, cuando se me anda escapando por ahí una palabra dominguera, la borro, la tacho, porque no, creo que no es necesario, no hay necesidad. Pero Entonces, consideras, ajá, perdón, te quería preguntar, pero entonces consideras que toda tu obra tiene ese carácter autobiográfico al 100%. sí, sí, claro que sí. Aunque yo esté escribiendo sobre otras personas, finalmente es mi visión de esa persona. Uh-huh. Es mi visión de la poesía de esa persona, cuando uso epígrafes, por ejemplo. Es mi lectura de la poesía de ese poeta. Sí, siempre está uno. Fíjate que anda mucho la modita esta del yo poético. Uh-huh. Es que el yo poético, no, el yo poético soy yo. Y la otra, ahora sí que dice el dicho, hágase Señor tu voluntad en las vacas de mi compadre. No, eso no, en la poesía no existe. No, eres tuyo, el yo poético de tu poesía eres tú. Aunque estés imitando otro autor, qué sé yo, siempre vas a ser tú.
a menos que por ahí seas la reencarnación de Fernando Pessoa, que también es posible, ¿no? Pero, no, hay, siempre estás tú presente. Hay últimamente poetas que parece que escriben para ganar premios. Yo estoy de acuerdo con los premios, sobre todo si yo me los ganara, pero pues sucede que casi, bueno, no concurso, honestamente, hace muchos años que no concurso. Pero es esa poesía construida. Mira, tengo un texto reciente que te voy a decir los primeros versos, que es mi poética reciente. Dice, no me gustan los poemas de piel tersa. Estos no, han de mostrar las magulladuras, los descascaramientos, los amores posibles e imposibles, los bien portados, los peinaditos se me escapan. O sea, no, yo no, no comulgo con los verbales vacíos, ¿no? Prefiero una canción de José Alfredo Jiménez, que era también un gran poeta, y que a rajatabla dice muchas cosas, pues. Entonces, a este engolamiento de voz, pues no, prefiero mil veces el estar con los pies sobre la tierra, Y viendo lo que es la cotidianidad. yo coincido con esa lectura de, bueno, por aquí tengo un par de libros que muestro, el de Después de la lluvia, también La frente de las cosas, y también una muy importante que es una antología, La frente de las cosas, que también lleva ese título, y me he puesto a leerlas para preparar esta entrevista estos días, y veo unos temas constantes con esa sencillez que te caracteriza, el tema del cuerpo, el tema del tiempo, el tema de la naturaleza, los espacios domésticos. Esos temas, digamos que son el núcleo de tu obra poética. Hay, hay algunos otros temas que te interesen, pero que no hayas desarrollado en algunos de estos poemas o que se hayan quedado en el tintero y que de repente al momento de llevar el texto con el editor y con los tiempos de ya entrégame, se hayan quedado fuera, pero que si se recuperara con el tiempo fueran un documento valioso. A lo que voy, ¿qué otros temas se han quedado en el tintero que has decidido mejor mantenerlos o en secreto o en privacidad, Marta? No, fíjate que no, como dice mi amiga Gabriela Aguirre, pues no, a mí no me da vergüenza. No, no se me ha quedado nada en el tintero. Tengo mucha obra inédita. Em, no he encontrado el momento para sacarla sí se percibe ya una maduración de esta voz. Todo lo primero, hasta donde está la poesía reunida en la frente de las cosas, eso es 20 años de trabajo. El libro este gordito que enseñaste ahorita. Entonces, ahí hay como, se parte una época de mi vida, comienza otra, entonces el estilo de escritura se modifica un poco porque ya maduro, yo ya soy una mujer madura. Entonces se convierte en una poesía de más largo aliento y de cosas más, menos catastróficas, más simples todavía, porque ya se ha desarrollado una percepción y una intuición aún más profundas. Entonces, ya cuando ya desarrollaste todo eso, por eso la poesía te tardas muchísimo en madurar. Cuando ya has adquirido esa herramienta, entonces casi puedes escribir de cualquier cosa porque manejas la herramienta. Cuando escribes tus primeros poemas, apenas estás haciéndote más o menos diestro en el uso de la herramienta.
y a estas alturas de mi partido en el que yo estoy, creo que no he dejado, pues no se me ha quedado nada en el tintero. Simplemente a veces me frustra el que perdí la frescura que tenía en esa primera etapa de todos los poemarios que están en la frente de las cosas, en la poesía reunida. Esa frescura, esa espontaneidad, pues se pierde con la madurez. Ganas en unas cosas y pierdes otras. También en el libro que se publicó en el 2018 en la Galería Libertad, se llama Marca de Agua, que participó de hecho en la Ajá, presentación Gabriel Aguirre, también Ulises ajá. Avendaño, y estuvo el editor. Me acuerdo muy bien porque ese día por primera vez te escuché hablar en público. Pero lo que te quería preguntar es, a propósito de lo que se gana y lo que se pierde entre juventud y madurez, ahora, ¿cómo te sientes en relación a tu poesía? ¿Crees que estás desarrollando, consolidando temas que ya se anticipaban en algunos de tus poemarios pasados? ¿O, hacia, o ya terminaste de buscar finalmente esas imágenes para recolectar, como se titula uno de tus libros? ¿O cómo te percibes a ti misma en relación con tu escritura en los últimos meses, en los últimos años, Marta? Mira, fíjate, me cuesta cada vez más escribir, que surjan los temas, porque, porque pues no es que no es sencilla la poesía. La poesía es muy complicado de escribir. Esa poesía en la que yo creo. Yo creo, fíjate, dice, hay una poeta brasileña que me encanta, que se llama Adelia Prado, y ella dice en una entrevista que la poesía es el rastro de Dios en las cosas. Y yo lo creo. O sea, para mí el momento de la escritura es como un relámpago que te atraviesa y que te detona eh, la percepción y te hace traducir, pero casi en automático. No puedes planificar tal o cual verso, simplemente lo escribes. Ya el proceso de corrección es un proceso ya de conciencia, pero el hecho creativo, que yo pienso que ese es el momento solo de ese momento deberían de venir las artes, comparando, hay cuadros muy padres en los cuartos de hotel y en los lobbies de hotel, pero esos cuadros los encargan por metro cuadrado. O sea, le dicen a un pintor, mi hotel tiene esta temática, necesito 50 metros cuadrados de pinturas para decorar los cuartos. ¿Tú crees que eso sea arte? Yo no creo. Entonces, tú me vas a escribir 40 cuartillas de poemas sobre la lluvia. Pues igual y si te las escribes, pero quién sabe si ahí realmente haya poesía. Entonces, estos momentos cruciales en el que tona el hecho creador, yo ya no lo encuentro tan frecuentemente. Cuando lo encuentro, sí hay mucha herramienta ya, mucho bagaje para poder traducir, y pienso yo que por eso tiendo ahora, mi escritura tiende a ser de más largo aliento. No te voy a decir que escriba yo como poemas de 20 cuartillas, no, pero de los poemas que yo escribía de 10 versos, pues ahora sí hay poemas de 3 cuartillas, por ejemplo, que eso pues yo no lo escribía antes. Entonces, simplemente vas modificando, y creo que voy profundizando en mi misma temática. Con la madurez simplemente he cavado un poco más profundo en los mismos temas. Marta, y durante la tremenda, bueno, como decirlo, durante el tremendo tiempo que llevamos de pandemia, ¿cómo te has llevado ahora con la idea de cotidianidad, muerte y soledad?
Fíjate que yo todavía me cuesta trabajo digerir esto de la pandemia. Me tocó vivir, yo creo, como a todos, los primeros meses de encierro con mucha angustia, miedo, incluso pues miedo a la muerte, porque todo el mundo decimos, bueno, yo al menos decía, ay, a mí no me da miedo la muerte, ¿cómo que no? Hasta que la ves próxima, dices, ay, caray, siempre sí me da miedo la muerte, ¿no? Creo que ahorita ya quizá todos entramos a esta nueva normalidad, sin sentirlo, esta nueva normalidad de cuidarte de los tuyos. Eso a mí no me gusta nada. Nada es una situación, bueno, a la que nos hemos visto obligados. A mí estos primeros meses de encierro me sirvieron mucho, pues no podía uno hacer nada más que estar encerrado. Entonces me fueron muy útiles para hacer lecturas que yo tenía hacía mucho tiempo y pude ponerme a leer. Cuando hay estas circunstancias de mucho estrés, mucha angustia, yo no puedo escribir. Si yo llego a escribir algo sobre esto que estamos viviendo ahora, sobre la pandemia, yo creo que va a ser como dentro de unos 2 años, ya que está suficientemente madura en mi cabeza la idea, los conceptos, las circunstancias que vivimos todo este tiempo, seguramente voy a escribir algo. Pero cuando está tan próximo y está como aquí está, sabes que está, pero no está a la vez. ¿Sí me explico? Porque no es un bicho que no ves, nada más te dicen que te vas a contagiar, pero bueno, pues yo por fortuna no me he contagiado. Entonces es tan intangible que quizá más adelante salga algo sobre ese fantasma del COVID, que para mí ha sido un fantasma por fortuna, porque no me ha tocado la pérdida de seres queridos ni de personas cercanas por esta causa. Pero bueno, supongo que más adelante sí saldrá algo que pueda yo escribir algo sobre esta circunstancia y si no, yo no voy a forzar una escritura de algo que como para qué, ¿no? No, pues ya pasó, y a mí no me tocó la entraña como para que yo tuviera la capacidad de traducir esta situación en texto poético. Claro, nos encantaría leer algo tuyo a propósito de la pandemia, pero también he visto, no sé tú, pero que durante llamado nueva normalidad han cambiado muchas cosas en el ámbito literario y una de ellas es el nuevo formato digital de los eventos. Se han dado promoción de ferias digitales, lecturas digitales. Entonces, yo lo que quería preguntarte es, ¿cómo has visto la poesía durante la pandemia que se ha llevado ahora a los entornos digitales? Ay, pues yo soy pesimista. A mí honestamente no me gusta. Yo pues soy de otra generación, Ramses. Entonces a mí lo virtual no se me da. No se me da porque no hay la calidez que hay en un acto, en un evento donde la gente está hablando de persona a persona. Aquí, pues, por más que yo te esté viendo en una pantalla, pues no es lo mismo. Me ha tocado ver sesiones de lecturas en las que llegas a ver hasta 20 personas en la pantalla. Sí, a mí no me convence. Yo de verdad espero que muy pronto podamos volver a tener presentaciones de libros en donde vayas y platiques con el autor, te encuentres con amigos, etcétera. Ruego porque eso suceda nuevamente. Ha sido más bien
nos hemos visto obligados a que esto sea así. Y no nos ha quedado de otra. No sé si haya gente a la que le guste. A mí, honestamente, no me convencen los formatos digitales. Sí van a quedar muchos registros de muchas voces haciendo poesía. Ya también no haya uno qué escenografía escoger en tu casa para que no se vea que es lo mismo. Sí, ay, está otra vez esta señora hablando de poesía con el mismo cuadrito de atrás, ¿no? Entonces pues por eso hay medios como el cine, como la televisión, etcétera, ¿no? Nosotros ciudadanos de a pie, pues de la noche a la mañana, consíguete una escenografía porque te van a entrevistar, etcétera, ¿no? Ha sido un poco complicado. Nos ha obligado también a conocer cosas que a lo mejor a mí en lo personal nunca me hubieran interesado. Pero este formato, ojalá que siga vigente, pero que no sea el único. Ahorita nos ha tocado pues que sea el único. Me gustaría terminar este bloque con la siguiente pregunta a propósito de los cuerpos opacos y las pantallas. Para ti, ¿qué tan importante es el cuerpo dentro de tu producción poética? ¿Qué rol juega el cuerpo, la corporalidad, las representaciones del cuerpo, sus pasiones, el erotismo, los fluidos, todo lo que consecuencia tiene un cuerpo? Para ti, ¿qué rol ha jugado al momento de escribir y generar imagen de escritura? Fíjate que es un tema que sí, bueno, pues en todos mis textos, casi en todos, hay un ser humano, hay seres humanos, pero no ha sido mi obsesión de creación. Más bien, mi obsesión es cómo se mueve ese ser humano en el entorno. Cómo siente ese ser humano circunstancias de la vida, cómo las aborda. Hay algunos textos, no me arrepiento de haberlos publicado, pero uno de los poemarios que está en la Poesía Reunida, me costó publicarlo. Que, bueno, lo voy a publicar porque si no, nunca lo voy a publicar. Es el que cierra la Poesía Reunida, que se llama Fallaste Corazón. Entonces son poemas de mucho, mucho dolor, pero no hay, hay presencias, pero a mí no me gustan, ¿cómo te diré? Me gusta andarme por las ramas, por los márgenes. Nunca hay una mención directa, no hay, nunca vas a percibir una imagen abiertamente erótica en mis textos, no la encuentras. Todo es sugerido. Sí, eso es lo hermoso de la imagen, la evocación, el poder de evocación que hay. Sí, es sugerido y bueno, pues ya el lector pues ya sacará sus conclusiones, ¿no? Y ya se imaginará qué sucedió ahí. Sí, siempre el ser humano está presente en mi poesía, pero más en su forma de ser, en su forma de estar, en su forma de ver la vida, en fin, en otras circunstancias. Marta, ahora me gustaría abordar otra parte también que cualquiera que lea sobre ti o investigue pues se dará cuenta, y es que has tenido durante años cargos profesionales en ámbitos públicos. Y para mí me interesa mucho saber de ti cuáles son los principales logros que han tenido en la Red Estatal de Bibliotecas del Estado de Querétaro. Uy, mira, pues hemos tenido muchos logros, porque las bibliotecas públicas son como unos híbridos que tienen un pie en cultura y otro pie en educación. Entonces, como no hay, sí había en los años 80, cuando se funda esta nueva Red Nacional de Bibliotecas, sí había esta definición, pero con el tiempo
Y con todos estos avances tecnológicos, en fin, el mundo ha cambiado mucho de los años 80 a la fecha. Entonces ha quedado nuevamente como en la cuerda floja la biblioteca pública. Entonces, aquí en Querétaro, esta red de bibliotecas depende de la Secretaría de Cultura. Y a mí, mi pasión una de mis pasiones de vida, pues es la cultura. Creo que, no creo, sin duda, cualquier persona que perciba el mundo a través de las artes, que sea consciente de su cultura, sin duda va a tener una mejor vida. Entonces, hemos hecho cosas, bueno, como primero, pues mejorar la infraestructura. Querétaro tiene 67 bibliotecas públicas. Es una red muy pequeña, pero este número va en relación también al número de municipios que tienen los estados. Entonces, pues Querétaro tiene nada más 18 municipios. Entonces, hemos hecho cosas encaminadas hacia el fomento a la lectura desde la creación artística. Lo que ha venido sucediendo aquí, por ejemplo, con el encuentro de escritoras, Lumbre entre las hojas, ha sido un descubrimiento para la gente en los municipios, porque este encuentro va a todos los municipios del estado. Ha sido un descubrimiento de la poesía viva, de los autores vivos con los que puedes conversar. Por eso yo extraño tanto estos eventos del abrazo, del saludo, de la conversación en vivo, porque estoy segura que incluso se han despertado muchas vocaciones en los municipios en relación a la literatura o a la creación artística. Entonces, este encuentro sale de la red de bibliotecas públicas y fue pues casi un azar, podría decirle yo, porque su primera edición fue para un evento que hizo el anterior Instituto Queretano de la Cultura y las Artes para un 8 de marzo. Entonces, todo el mundo en la secretaría iba a poner su granito de arena y me dijeron que por qué no, ya que yo le hacía esto de la escritura, que si no podríamos por parte de la red hacer un encuentro de poetas. Empezó como solo poetas. Entonces hicimos un encuentro que tuvo mucho éxito. El primero ahí en Plaza de Armas, fue solamente una tarde, hubo lecturas, etcétera, y había mucho público. Un frío que te morías. Pues la gente no se iba y se esperó hasta que se acabaron las mesas de lectura. Entonces, esto viene de la red de bibliotecas. Tuvimos otro programa que se llamó Letras Queretanas en tu biblioteca, que también era un asunto de que los autores del fondo editorial, solo los del fondo editorial de Querétaro, hacían visitas durante todo el año. Este era un programa de todo el año. Iban a las bibliotecas públicas a tener charlas sobre su hecho de ser creadores, cómo se habían formado, qué detonó los primeros poemas, etcétera. Y teníamos el círculo cerrado porque procurábamos que los libros de este autor estuvieran ya en la biblioteca pública para cuando él fuera a leer. Entonces, que quedaran ahí sus libros para que los jóvenes acudieran. Y inmediatamente comenzamos a percibir que el área de literatura comenzó a tener mucho movimiento a través, con el préstamo a domicilio, la consulta en sala, etcétera. Empezaron a leerse autores queretanos en las bibliotecas públicas. Bueno, fue una experiencia muy buena para todos, para los autores, porque también yo pienso que no fue fácil para los escritores salirse de su ámbito, de la galería, del teatro, etcétera, para ir a leer a un Cebetis en San Joaquín, por ejemplo, en donde te van a hacer preguntas que te dejan congelado porque la pregunta viene de un joven de 14 años, por ejemplo.
Entonces, creo que fue una experiencia para todos los que participamos. Hemos celebrado también por ahí varios días nacionales del libro, hemos participado en este encuentro de lectores. Es como el trabajo en las bibliotecas públicas no puede parar nunca, porque de por sí ahorita están un poco crítica la situación por esta competencia entre lo virtual y lo impreso. Y creo que ahorita ya vamos entrando en una calma en donde ya convive el libro impreso con lo virtual, ya no es el pleito es mejor leer en dispositivos. Pues no, yo pienso que las dos cosas tienen que convivir y la biblioteca pública tiene que abrirse a que a tratar de servir a los jóvenes, a toda la gente, en todos los ámbitos que se pueda, desde la biblioteca. Entonces, ha sido muy veloz el cambio en las bibliotecas, con esto de la virtualidad, ha sido muy veloz, se han abierto muchos campos, pero pues también ves en una comunidad, en un municipio en donde no hay gran acceso a Internet, el universo de conocimiento pues es la biblioteca pública. Y son prácticamente libros impresos. Acá cuando tienes lo virtual, tienes una oferta inabarcable. Necesitas como unas 20 vidas para poder meterte a todas las bibliotecas virtuales, etcétera, etcétera. Sí, pongo los panoramas, no sé si sea bueno o malo. No, creo que es muy bueno porque conoces y tu experiencia lo muestra el entorno bibliotecario. Y a la par de los logros que ya nos hablaste, ahora me gustaría que nos hablaras de los retos principales que estás viendo ahora durante este periodo de la pandemia. Se han abierto quizá múltiples retos en relación a la organización documental, los servicios bibliotecarios, los sistemas online. Yo creo que hay muchos retos, pero en lo que se refiere a bibliotecas públicas, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo hay que empezar a atajar esos retos por un lado? Mira, esto se lo planteaba yo, que ya no es el director de bibliotecas, a Marx Arriaga. Nos pidió un poco antes de que dejara la dirección de bibliotecas un diagnóstico de cada estado. Entonces, la conclusión de mi diagnóstico fue que tendríamos o tendrían que sentarse por lo menos algunos meses, tendríamos que sentarnos a definir un nuevo perfil de biblioteca, porque ahorita fue la pandemia de COVID-19, pero bueno, pues no estamos exentos de que haya otra. Entonces, tendría que pensarse la biblioteca pública que esté preparada para este tipo de circunstancias. E insistí mucho, hay una propuesta muy buena por parte de las autoridades de la Dirección General de Bibliotecas, que es el crear la carrera de técnico bibliotecario público, porque o sea, capacitar que salgan personas capaces de ser bibliotecarios en una biblioteca pública, porque las escuelas, las licenciaturas que hay de bibliotecología, de biblioteconomía, los egresados salen preparados como para manejar bibliotecas especializadas. La biblioteca pública, según mi percepción, debiera funcionar, aparte del soporte de biblioteca, obviamente, libros, computadoras, etcétera, tendría que funcionar, abrirse como un espacio cultural. Entonces, creo que esta carrera de técnico de biblioteca, en biblioteca pública tendría que abordar este perfil de promotor cultural y gestor cultural. Cosa que por el momento no se contempla, ni en la capacitación que provee la de Dirección General de Bibliotecas, ni en las carreras de biblioteconomía y bibliotecología. Creo que ya en la de la UNAM como que comienzan a meter este tipo
de materias. Pero la biblioteca pública no puede ser solamente préstamo de libros, ahí están los espacios, es la infraestructura más grande y más sólida cultural del país. Aquí 67 bibliotecas públicas son 67 edificios. Y en muchas ocasiones esta pequeña biblioteca pública es el único centro cultural de una comunidad. Entonces tendría que convertirse pues en eso, en biblioteca pública, que se abra también a otro tipo de expresiones culturales, no nada más al préstamo de libros. Es mucho el compromiso y la responsabilidad social de una biblioteca pública. Sí. Ahora, Marta, ¿cuál es el futuro de las bibliotecas públicas? En medio de todo un contexto de política sexenal, la 4T, también un cambio que se viene en el gobierno estatal y también ciertos cambios a nivel municipal. Juntando todo eso, ¿cuál, en tu perspectiva, cuál es el futuro de las bibliotecas públicas municipales? Mira, las bibliotecas siempre van a existir. Estoy convencida de eso. Yo, aquí en Querétaro, lo que yo percibo, ha habido muchos avances. Creo que se logró, con la participación de todo mundo, que la biblioteca pública tenga un lugar en la sociedad. Cosa que no sucedía. Cuando yo tomé el cargo, algunas de estas bibliotecas pues eran unas bodegas de libros. Y había ahí una bibliotecaria sentada y a veces iban niños a hacer la tarea, etcétera, ¿no? Te estoy hablando que, por poner un ejemplo, 5 inmuebles en un lapso de 5 años fueron construidos expresamente para biblioteca pública. Ya si eso no es tener voluntad, pues entonces yo no sé qué sea tener voluntad. Y no los construí yo. Estos fueron, claro, con apoyos federales, todo lo que tú quieras, se hicieron por parte de los municipios. Se comenzaron a digitalizar los catálogos de todo el estado. No había ni siquiera en algunas bibliotecas una máquina de escribir. Así es. Entonces ahorita hay por lo menos una computadora en todas las bibliotecas públicas del estado. Comenzaron los municipios, ante la necesidad del servicio, a abrir bibliotecas comunitarias, y esto lo hacen las presidencias municipales. Por ponerte un ejemplo, en Tolimán hay 2 bibliotecas públicas de la red nacional y hay 2 bibliotecas comunitarias, y trabajan a la par. Lo que pasa es que los requisitos que pide Dirección General de Bibliotecas a veces para los municipios pues son inalcanzables. O sea, la DGB te pide de inicio un inmueble de 120 metros cuadrados. Entonces, eso a mí, porque me hace mucho ruido cuando estamos hablando de comunidades de 500 habitantes, que ellos no tienen derecho a tener una biblioteca. Entonces, por eso han surgido las bibliotecas comunitarias por todo el estado. En Landa de Matamoros hay 2. Aquí en Corregidora se han abierto como 6, creo, bibliotecas comunitarias. Entonces, la red, digamos, la red oficial del estado son 67 bibliotecas, pero en realidad hay muchas más entre las comunitarias, sumando las comunitarias. Entonces, esto la sociedad va obligando a retomar el rumbo de la biblioteca pública. Entonces, tarde o temprano se va a tener que solucionar esta circunstancia de que la biblioteca comunitaria reciba los materiales que recibe cualquier biblioteca pública. Claro. Sumado a este elemento sobre las bibliotecas, me gustaría preguntarte sobre un tema muy poco tratado en las bibliotecas públicas, y es el tema del patrimonio documental. ¿Cómo crees que se podría mejorar la concientización social sobre el documento, sobre el patrimonio bibliográfico y documental, que pareciera está muy abandonado, tristemente, pero que es una fuente de patrimonio cultural también? ¿Cómo podría mejorarse este elemento?
Mira, ahora sí que te lo voy a traducir como en la poesía. Cuando haces algo muy misterioso, lo retiras de la sociedad. Lo separas de la sociedad y está oculto. Entonces, cuando la sociedad se entera de lo valioso que puede ser un documento, pues la misma sociedad va a convertirse en la protectora de esos documentos. La biblioteca pública tiene una característica que creo que es bueno que todo el mundo lo sepa. Estas bibliotecas fueron creadas con un cierto nivel y tenían, por algún lado, tenían que ponérseles fronteras, si no se hubieran convertido en acervos inmanejables. Entonces, por ejemplo, las bibliotecas públicas, claro, quien quiera ponerle una hemeroteca tiene toda la libertad de hacerlo, pero el diseño de la biblioteca pública no tiene hemerotecas. Su diseño escolar hasta ahorita no ha cambiado, es educación básica y medio superior. Esa es la obligación de la biblioteca pública. Hay colecciones de literatura gigantes, valiosísimas, como la de la Biblioteca Josefa Ortiz de Domínguez, aquí que es municipal, es del municipio de Querétaro, que es, creo que es la más antigua de todo el estado, la Josefa Ortiz de Domínguez. Entonces tienen libros valiosísimos, tienen una colección de libros de literatura maravillosa esa biblioteca. Entonces, el que estén diseñadas para cumplir con los estudiantes de hasta nivel medio superior, no les impide que tengan otro tipo de libros y que te puedas encontrar cosas maravillosas en cualquier biblioteca pública, porque también reciben donaciones. Entonces, aquí también por eso lo de la carrera técnica de bibliotecario público. El chiste es que el bibliotecario público sepa detectar cuando le llega un documento valioso, una edición valiosa de un libro que a lo mejor no le suena para nada a él, pero que sí es valioso. Entonces, que el bibliotecario tenga la capacidad de detectar estos documentos, estos libros y los dirija a donde sí les van a dar el tratamiento adecuado y los van a poner al alcance del investigador que necesite ese documento. De acuerdo. Ahora bien, me gustaría que nos hablaras un poco del Lumbre entre las hojas, que ya hace un momento lo citabas. ¿Qué rol juega este tipo de iniciativas en México? Mira, el objetivo del Lumbre entre las hojas fue siempre, desde el inicio, hacer visible la creación literaria de las mujeres. Yo misma me sorprendí cuando, o sea, tú escribes en soledad, por ahí si puedes publicas, si no, no, y ni te enteras de lo que existe, de que hay más autoras, de que quién ya publicó, que ya hay 10 nuevas editoriales, etcétera, ni te enteras. Entonces, para mí, este encuentro ha ido siendo también un descubrimiento. Cada año descubro cosas nuevas. Cuando invitamos solo a poetas, pues invité yo a las poetas que yo conocía. Si alguien me decía, oye, ¿no has leído a fulana? No, pues no la he leído. Bueno, pues vamos a invitarla. O sea, es muy incluyente, Lumbre entre las hojas. Se convirtió en un animal con vida propia, el encuentro. Entonces, creo que este es el 8º año, Ramses, del encuentro. Creo que es el año número 8 del encuentro. Pero este encuentro en realidad lo han mantenido viva, claro, la institución, pero también han sido las autoras. Y ha ido creciendo, y la institución ha tenido la voluntad de hacerlo crecer. Yo les decía hace poquito que participé en una conversación de la Dirección General de Bibliotecas, que este encuentro nunca ha tenido ni tendrá nunca, al menos mientras yo lo coordine, la intención de separar.
No, o sea, jamás ha tenido esa intención. Esto surge un 8 de marzo para hacer visible la creación literaria de las mujeres y bueno, de ahí se ha convertido en un escaparate de esa creación literaria de mujeres. Nadie podrá negar que antes de este encuentro de mujeres, en los encuentros, festivales, etcétera, que se hacían aquí en Querétaro, eran solo hombres y había 2 o 3 mujeres participando. Y ahorita hay, han llegado a sobrepasarse la cifra de 40 participantes, mujeres, en el encuentro. Y este encuentro a muchas nos ha hecho crecer porque escuchas la creación de otras personas y se te vienen ideas a la cabeza, ya no quieres leer lo mismo que leíste el año pasado en el de este año y te obligas a escribir. Yo pienso que ha sido útil, pero nunca ha tenido esa, mira, para no hacerte el cuento largo, pues el nombre del encuentro es un verso de Octavio Paz, que en el segundo encuentro se cumplía, hubo un homenaje nacional a Octavio Paz, creo que es el centenario de su natalicio. Entonces, nosotros nos sumamos a ese homenaje poniéndole lumbre entre las hojas al encuentro, que es un verso del poema La Arboleda, que es bellísimo el poema. Entonces, pues no, por ahí alguien se burlaba de nosotros porque como un encuentro de mujeres si le habíamos puesto un verso de un hombre. No, pues la poesía es poesía escrita por quien sea. Si los perros escriben poesía, pues también va a ser poesía, aunque le escriba un perro. ¿Me explico? Ahora, déjame preguntarte, ¿cómo consideras que ha sido la literatura escrita por mujeres en los últimos 40 años en Querétaro? Híjole, pero ¿a qué? Como específicame más la pregunta. Estoy pensando en elementos como de visibilización, de prácticas literarias, de participación en eventos, inclusive de visibilización social. O sea, es que también me pongo a pensar en un elemento que citaste hace un momento. Se tiene la idea de que Paula de Allende fue la gran poeta que llega a Querétaro de Monterrey en los años 70 y hace una labor extraordinaria. Sí, Pero, ¿qué pasa después y qué pasa en ese ínter entre Paula de Allende y Lumbre entre las hojas? También me refiero como al espacio social, sobre todo. mira, pues ha habido un crecimiento. Esto no obedece a que las mujeres les hayan dado ganas de escribir. ¿Me explico? O sea, en mis épocas, pues las mujeres no se dedicaban a escribir. Había otros oficios. ¿Sí me explico? No estaba precisamente en la perspectiva de una mujer ser escritora. Entonces, pues solamente gente un poco desequilibrada como yo nos metíamos a ese tipo de cosas. Insistíamos en ese tipo de cosas. Entonces, de repente comenzó a ponerse de moda ser escritor o escritora. Y esa moda, pues ha hecho una explosión demográfica de escritores. Ahora todo el mundo es escritor. Y claro, todo el mundo puede ser escritor. Difícilmente todo el mundo puede ser pintor o bailarín de danza contemporánea. Pero como casi toda la población sabe leer y escribir, pues entonces me voy a echar unos cuentos, ¿no? O voy a escribir unos poemas. Entonces, ahí esa línea casi imperceptible es lo que divide la verdadera creación artística de la que no lo es. Hay quien presume ser bestseller de Amazon. ¿Y eso qué es? ¿Con qué se come? No sé si a ese bestseller de Amazon le publicarían su poema en periódico de poesía. A eso es a lo que me refiero con los filtros. Entonces, el desarrollo de la poesía escrita por mujeres o de la literatura hecha por mujeres aquí en Querétaro, pues ha ido decantándose y se va, hay muchos filtros.
las artes no tienen cuota de género. En las artes hay obras. Y la obra vale o no vale. Pero en la Y eso literatura, solamente puede decir el tiempo. ¿Sí? O sea, tú ahorita puedes ser el boom del momento y a lo mejor tu obra se pierde en 20 años, ya ni quien se acuerde de lo que escribiste. Y algo que en apariencia no tenía ningún valor o no fue el boom del momento, es lo que permanece. ¿y actualmente hay algún chico o chica que te llama la atención? O sea, ¿qué nuevas voces tú ves en Querétaro? Hay muchas. Yo de hombres casi no puedo hablar porque no he tenido una convivencia tan cercana con hombres como con mujeres por el encuentro de escritoras. Claro. Pues no conozco mucho de lo que están haciendo actualmente hombres jóvenes. Sí conozco lo que hacen mujeres jóvenes. Y claro que hay voces que llaman la atención. Por ejemplo, hay poemas que se te quedan, incluso versos rondando por ahí en la memoria. Me acuerdo de poemas, un poema muy hermoso que leyó en un encuentro Montserrat Acuña, que ahí también ves cuando hay un trabajo detrás del texto. Particularmente me acuerdo de ese poema de Montserrat. Otra joven, Ana Clara Muro, pues es que son muchas, Ramsés. No me atrevo porque luego me van a odiar las que no mencione. Dalia Larisa ya no es tan joven. Ella dejó muchos años de escribir, no de escribir, sino más bien quizá de publicar. Entonces, hace poco publicó un nuevo libro con textos muy valiosos, sobre todo porque en mis tiempos las mujeres procuraban escribir como hombres. Y digo procuraban porque no había otra manera de figurar. Entonces, esa ha sido una de mis formas de llevar la contraria. Yo siempre he escrito como mujer y de cosas que vivimos las mujeres. Entonces, este libro de Dalia es muy valioso tan solo por eso, porque tiene poemas muy valiosos que abordan la maternidad, la lactancia. No es fácil traducir esas cosas tan cercanas, hacerlas poesía no es nada sencillo. Entonces, hay estas voces que van a ir haciéndose sólidas. Tú no puedes hablar, bueno, sí puedes hablar, pero pues eso solamente se ve con el tiempo, como en el caso de Ramón López Velarde, ¿no? Que muere tan joven y deja una obra sólida. Creo que ahorita en estas épocas no podríamos hablar de eso, pero son obras que van a ir haciéndose sólidas con el tiempo. Y no hay otro juez en este sentido que el tiempo. Permaneces escribiendo, no permaneces escribiendo, a lo mejor nunca vuelves a publicar y a lo mejor, como te pasa como al genio de Juan Rulfo, que con 2 libros va a trascender la historia, ya trascendió la historia de la literatura. Y pues no son recetas. Hay en el encuentro de mujeres, sin duda, hay voces muy valiosas en el encuentro. Los filtros se han relajado un poco. Ahora han participado jóvenes que, por ejemplo, tienen solamente poemas, textos publicados en revistas. Entonces, de lo que tenemos cuidado es que esas revistas tengan ya una cierta solidez y para que participen, porque también pues publicar libros con ISBN pues no está tan fácil, porque ahí sí hay filtros. Que tú te pagues tu publicación, pues cualquiera, bueno, cualquiera que tenga dinero para pagarse su publicación, pero que te publique un fondo editorial no está fácil. ¿Te refieres a que existen filtros en el evento de Lumbre entre las hojas? Sí, sí, porque tú no puedes decirte autor
si no has corrido el riesgo de publicar. Porque es publicar, aunque sea un texto, te expone al escrutinio público. Aunque sea tu tía, tu mamá y tu abuelita las que te lean, eso es el escrutinio público. Y ya para haber publicado en una revista, tu texto tuvo que haberlo leído un editor. Y ese editor tomó la decisión de que tu trabajo tiene un mínimo de calidad para ser publicado. Entonces sí hay ese filtro. Es muy relajado porque también el encuentro Lumbre entre las hojas lo organiza una institución. Y es una institución pública. Entonces, pues si yo organizara mi encuentro de Marta Favila, pues a lo mejor invitaba a 3, ¿no? A 3 en general, o a 10, no lo sé, pero esto lo organiza una institución. Entonces, tiene que ser muy incluyente. Marta, te quería preguntar este otro elemento a propósito de que tenemos muy fresco el 8M del mes pasado, por cuáles son, a pesar de todos los logros que tú alcanzas a ver y me comentas, cuáles son las dificultades que todavía siguen presentes en el ámbito de la cultura y sobre todo el ámbito de la escritura. Las dificultades, pero ¿como para qué? Para visibilizar, o sea, para reconocer un espacio social y posicionamiento de la voz. Y fíjate que yo creo que eso no, bueno, a lo mejor sí existe y yo no me doy cuenta. Te lo hablo, te lo digo desde mí, desde qué me ocurrió a mí, Marta Favila, como intentadora de escribir poemas a lo largo de estos 30 años, 30 y tantos años. Pues que los logros que yo he tenido han ido de la mano con mi esfuerzo. Yo he competido de igual a igual con quien sea para publicar un libro. O sea, el esfuerzo en escribir, por eso te digo que no hay cuotas de género, en las artes no, en las legislaturas sí, en las oficinas públicas sí, en las artes no, porque en las artes son obras. Y el que tú seas mujer no, no te debe dar el privilegio sobre una obra mejor que la tuya, que es de un hombre. No sé, quizá yo me vaya a ganar con estas palabras muchas enemigas, pero en las artes no, o yo no la sentí nunca, una discriminación o algo así, que esta no hay que publicarle porque es mujer, o que, no, siempre mis amigos, Ulises, Lalo Garay, Pepe Andrade, Jesús Aragón, me trataron como una igual. Todos éramos intentos de escritores y ahora ellos lo son, yo sigo siendo un intento. Me gustaría ya ir cerrando con estas dos preguntas. ¿Actualmente qué proyecto estás trabajando? De mi obra personal. Sí, estás escribiendo en relación a la escritura y a la práctica escritural. Mira, tengo 3 libros inéditos. Tengo muchos apuntes en libretas. Estos 3 libros de los que te hablo son libros terminados, porque yo no pienso volver a visitarlos. O sea, ya. Hay uno que dudo en publicar porque conforme vas ya madurando y entrando en años, ya no quieres violencia. Entonces, tú sabes que las palabras son brutales. Y no quiero yo ya esas cosas en mi vida. Entonces, uno de ellos quizás se quede inédito. Pero hay otros 2 que sí me convencen y que pues encontraré la oportunidad de publicarlos. Que yo me trace metas ahorita en este momento de escritura, no. En estos últimos años mi vida se ha visto pues casi totalmente absorbida por el trabajo, que me gusta mucho,
yo no me soy de estas personas privilegiadas que les gusta lo que hacen. A mí me gusta mucho lo que hago. Entonces, me ha absorbido la vida lo que es el trabajo de funcionaria pública. Y me gusta mucho. Entonces, muy poco tiempo he tenido en pensar, plantearme escribir un nuevo libro o algo así, pues no, nunca dejo de leer, siempre, siempre es como para mí como respirar, es leer al día por lo menos unos 3 poemas, ver una entrevista a un gran poeta en YouTube, siempre estoy inmersa en la creación poética sobre todo. Muy bien, y para finalizar, Marta, ¿tú qué le podrías decir a los jóvenes y no tan jóvenes para que se interesen por la poesía? ¿Por dónde empezar? ¿O por Mira, dónde terminar también? yo creo que yo creo que mientras más dices las cosas, es como cuando a un niño le dices, no hagas esto, fulanito, porque te puede pasar esto, más lo hace. Entonces, o le dices, haz esto, y entonces no lo hace. Cuando tú dices, le poesía, le poesía, le poesía, le poesía, si aquella persona no ha sentido esa adrenalina que te despierta el gran verso, pues nunca van a leer poesía. Y también existe esta clase poética que mira sobre el hombro al resto de la humanidad, que dice que la poesía es inalcanzable, que solamente los iluminados, escogidos de Dios pueden ser poetas. Bueno, pues eso hay que desmitificarlo, porque no es cierto. Eso no es verdad. Si yo puedo escribir un poema, cualquiera puede escribir un poema que tenga la percepción más o menos abierta, la intención de ser un lector avesado, la intención, la aceptación de que el dolor que perciba en el mundo se le va a multiplicar exponencialmente, porque una de las tareas del poeta es desarrollar su sensibilidad. Entonces, tu dolor, el dolor que sientes por lo que sucede en el mundo, se multiplica tremendamente. Porque si no, no podrías escribir cosas que toquen a los demás. Cualquiera que esté dispuesto a hacer eso puede escribir poesía. La sensibilidad no naces con ella, o a lo mejor sí naces un poco más sensible, pero eso se desarrolla. Igual que la intuición, es un trabajo cotidiano. Desarrollar todo esto, cuando tener las antenas bien alertas para cuando algo importante, eso importante puede ser un gato caminando por una cornisa. Y de ahí puede salir un texto, a lo mejor grande, chiquito, no lo sé, pero lo importante es la sensación que tú sientes y la sensación que puedes despertar en el otro a través de la poesía. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que lean todo lo que puedan, y no nada más poesía, lean todo, vean cine, vean danza, vayan al teatro, y porque todo es poesía. Vean atardeceres, eso es maravilloso, sálganse a ver la luna llena, en fin, todo lo que esté vivo alrededor, eso va a nutrir una obra. Sientan el dolor del mundo. La poesía, casi toda, proviene del dolor. Con la pandemia se va a escribir mucha poesía, créeme. Sí, sí, de hecho ya hay hay libros ya publicados, de hecho, como antologías
o reuniones de poetas que se publican sobre la pandemia, sobre la imposibilidad, serían, ¿no? Los textos, la Bueno, imposibilidad de todo. Marta, de verdad, te agradezco mucho que te hayas tomado este tiempo para platicar un momento sobre tu vida y tu obra con nosotros aquí. Me ha ilusionado mucho escucharte. Gracias por estar. No, muchas gracias a ustedes. Estuve comodísima. Ya ves que yo te decía que yo ya le huyo a las entrevistas, pero fue una conversación muy agradable. Muchas gracias, Ramses. Y aquí estamos a la orden. Bueno, te lo agradezco y pues nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.